Hola, sé que a medida que cumplimos años, es muy normal que empecemos a tomar varios medicamentos para cuidarnos y mantenernos sanos. Y también sé que a veces, al leer los prospectos o escuchar noticias, puede entrar un poco de miedo. ¿Me estarán haciendo daño? ¿Serán demasiados? Quiero que sepas que el objetivo de hoy no es asustarte, sino todo lo contrario. Quiero darte información útil y sencilla para que te sientas con más seguridad y puedas tener conversaciones más claras con tu médico. Piensa que nuestro cuerpo, con los años, va cambiando. Es como si el manual de instrucciones con el que nacimos no se hubiera actualizado y tenemos que aprender a cuidarlo de una forma nueva. Hoy vamos a hablar de un cambio muy importante: cómo nuestro cuerpo procesa los medicamentos de forma diferente con la edad, y nos vamos a centrar en el trabajo de los riñones. Sabemos que su trabajo principal es limpiar tu sangre, eliminando todos los desechos y las sustancias que el cuerpo ya no necesita. Con el paso de los años, es completamente normal que estos filtros empiecen a trabajar a un ritmo un poco más pausado. Esto ocurre por un par de razones muy naturales. La cantidad de sangre que llega a ellos disminuye un poco y su capacidad para filtrar también se vuelve algo más lenta. Este cambio es parte del proceso de envejecer, como tener alguna arruga más o que el pelo se nos vuelva cano. Ahora bien, este ritmo más pausado tiene una consecuencia directa en cómo tu cuerpo maneja los fármacos. Como los riñones son los encargados de eliminar muchos de ellos, si su trabajo es más lento, algunos principios activos pueden permanecer más tiempo en tu cuerpo. Y si están más tiempo, sus efectos pueden ser más intensos o durar más de lo esperado. Este cambio es normal y manejable. La clave está en saber reconocer las señales que nuestro cuerpo nos envía cuando algo no va del todo bien. ¿Cuáles son esas señales? Vamos a ver algunos síntomas que, aunque pueden deberse a muchas cosas, es bueno que conozcas. Por ejemplo, podrías notar que orinas con menos frecuencia o en menor cantidad de lo que es habitual para ti. Otra señal podría ser la hinchazón en los tobillos, los pies o las piernas, que a lo mejor notas porque los zapatos te empiezan a apretar o se te queda mucho la marca del calcetín. También podrías sentir una pérdida de apetito que no sabes a qué se debe, náuseas o un cansancio muy profundo que no se va ni aunque descanses bien. Ahora bien, esto hay que tomarlo como información, no como un diagnóstico. Estos síntomas son muy generales y pueden aparecer por muchísimas otras razones que no tienen nada que ver con los riñones ni con la medicación. Por eso, la regla de oro es que nunca asumas que la culpa es de un medicamento. Si notas algo de esto, lo adecuado es comentárselo a tu médico o farmacéutico en tu próxima visita sin alarmarte. Y aunque muchas cosas pueden causar estos síntomas, hay un factor de riesgo que sí podemos controlar directamente: el uso de algunos medicamentos muy comunes. Veamos cuáles merecen nuestra atención. Hay un grupo de fármacos que casi todos tenemos en casa para el dolor o la inflamación. Hablo de los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno o el naproxeno. Son fármacos excelentes y muy eficaces, pero debemos ser conscientes de que su uso continuado día tras día o a dosis altas puede ser un poco exigente para los riñones, especialmente cuando ya tenemos una edad. Esto es especialmente importante si los usas para un dolor crónico como el de la artrosis. Muchas veces, para un dolor leve, un analgésico más sencillo es una primera opción más segura y eficaz. Por suerte, para ese tipo de dolor leve o moderado, tenemos una alternativa que generalmente es más amable con nuestros riñones: el paracetamol. Usado a las dosis correctas, es una opción muy segura para el día a día. Por supuesto, hay otros medicamentos como algunos antibióticos o fármacos para la tensión que también requieren que el médico vigile la función renal. Pero la buena noticia es que tu médico ya lo sabe y siempre tiene en cuenta
cómo están tus riñones a la hora de recetarte algo y ajustar la dosis. El mensaje más importante aquí es que el verdadero riesgo está en tomar por nuestra cuenta y de forma continuada medicamentos que se compran sin receta, pensando que son inofensivos. No se trata de eliminar medicamentos, sino de usarlos de la forma más inteligente y segura posible. Y para eso tienes un plan de acción muy claro. Piensa en tu salud como un equipo. Tú eres el experto en cómo te sientes cada día y tu médico es el experto en la ciencia médica. Para que el equipo funcione a la perfección, aquí tienes 3 pasos muy sencillos. Pero antes, la regla más importante de todas. Nunca, y repito, nunca suspendas o cambies la dosis de un medicamento por tu cuenta. Cualquier cambio debe ser siempre consultado y decidido junto a tu médico. Dicho esto, vamos con el plano. Paso número 1. Crea tu lista maestra. Ten siempre a mano una lista actualizada de todo lo que tomas. Y cuando digo todo, es todo. Los medicamentos con receta, los que compras sin receta, como los analgésicos, las vitaminas, los suplementos de herbolario, todo. Llévala siempre contigo a cualquier consulta médica. Paso número 2. Prepara tus preguntas clave. No tengas miedo de preguntar. Tu médico está ahí para ayudarte. Puedes hacerle preguntas como: ¿esta dosis sigue siendo la más adecuada para mi edad? ¿Cómo está mi función renal según mis últimos análisis? ¿O existen otras opciones que debamos considerar para este tratamiento? Y paso número 3. La revisión periódica. Pídele a tu médico que al menos una vez al año revise contigo toda tu medicación. A veces, con el tiempo, algunos tratamientos dejan de ser necesarios o se pueden ajustar. Esta revisión es clave para asegurar que todo lo que tomas sigue siendo lo mejor para ti en el momento y situación que te encuentras. Como ves, saber más sobre tus medicamentos y cómo funcionan en tu cuerpo no es para tener miedo, sino para ganar en tranquilidad y en control. Te permite colaborar mejor con los profesionales sanitarios y tomar un papel activo en tu bienestar. Y me gustaría terminar con una reflexión. Cuidar tu salud a medida que envejeces no va de ponerte más limitaciones, sino de actuar con más precisión. Es como afinar un instrumento valioso para que siga sonando de maravilla durante muchos años. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información. Muchas gracias por acompañarme.